Buenas noches. ¿Cómo están todos? Que Dios les bendiga muchísimo y que la paz de Jesucristo more en sus hogares y que lleve sanidad y solución a sus situaciones en cada rincón de la tierra. Bueno, en esta noche voy a traer un tema que se titula ¿Cómo vine a Jesucristo? ¿En qué circunstancias y cuántas veces me caí y volví a levantarme? Un saludo a todas las personas que me siguen y que le dan like a mis contenidos, y esperando que cada contenido, cada video que subo, les sea de beneficio a muchas familias y a muchas personas con circunstancias. Déjame decirle que en el 1980 yo caigo ya por tercera vez o cuarta vez preso con 20 años. Y hago una cárcel de unos 8 años. Y déjeme decirle que este es un pequeño testimonio que voy a dar de mi acercamiento a Dios y las batallas que me sacaron otra vez de esa posición y las cosas y los esfuerzos que hice para volver y volver a caer y volver a levantarme. En el 1982, 2 años después de estar preso en la preventiva, yo fui trasladado a la cárcel de la Victoria. En la cárcel de la Victoria, ahí durante un tiempo participé con algunos amigos míos en lo que tenía que ver con una bandita dentro de la cárcel. No había un control formal en ese tiempo general como se usa en las cárceles, sino había un grupito que manteníamos cierta especie de resistencia dentro de la cárcel. No vamos a decir control porque habían otras personas que también tenían su resistencia en otra área también. Es el caso de Marcelino, de Alberto, quien les habla, Carlito Sepúlvedas, unos cuantos, Ochi, Bemba, Faña, todos ellos del mercado, menos Carlito Sepúlveda. Pues tenemos una especie de resistencia dentro de la cárcel que unidos, o sea, mantenemos el respeto a nosotros. Marcelino y yo teníamos mucho parentesco y la gente sabía que eran hermanos. Muy bien nos llevábamos, por cierto. Nos ponemos de acuerdo en muchas cosas. Una vez peleamos con Dani en pareja, Dani con Lemoy y Dani y Marcelino y yo. Ya esto lo he explicado en unas entrevistas, defendiendo a algunos muchachitos que a él lo quería violar. Todo ese tiempo, desde antes de caer preso y ya cuando caí preso, las poquitas cosas que yo sé hoy en la vida han sido producto de que me ha gustado siempre mucho la investigación, analizar y meditar. Yo siempre sacaba un tiempo para analizar, preguntar y meditar.
Estando en esa cárcel ahí, ya en el 1985, finalizando el 85, llegó a la cárcel de La Victoria un señor de Cutupú de La Vega, Manuel, se llamaba él, era alcohólico, pero él había sido adventista y siempre tenía su Biblia. Bueno, yo me había retirado a vivir a lo que es el área de los pasillos B, la área 18. Y él se fue conmigo a vivir hacia allá, aquella área. Y me sentía bien que él viviera cerca de mí. Yo vivía en un cuarto, como el cuarto era amplio, no me molestaba que él tuviera una área donde vivir ahí. Era un cuarto que podían vivir 8 personas. Porque me llamó mucho la atención con la tanta frecuencia que él leía su Biblia. Y entramos entre él y yo a tener intercambios de preguntas bíblicas. Y eso me fue motivando a yo iniciarme en lo que fue la lectura de la Biblia, porque ya había escuchado la palabra. Mi mamá me llevaba a la iglesia, en los 70 ya se convirtió, y yo escuchaba la palabra, pero yo tenía una reverdía interna tragada, yo tenía una duda, una incredulidad en mi vida tan profunda que fue lo que me motivó a meditar mucho, a analizar mucho y a investigar mucho. Bueno, empecé con este señor a lo que es el estudio de la Biblia. Resulta que me fui centrando tanto en ese estudio bíblico con él que me fui alejando de los amiguitos míos y me fui centrando en la lectura de la Biblia, y me profundicé tanto en lo que leía, analizaba, investigaba y meditaba, que fui adquiriendo, despertando, y fui rompiendo un poco mi incredulidad, mi rebeldía y mis dudas. Resulta que ya en el 1996, a principios del 96, ya yo solo en mi cuarto, Manuel se había ido, ya había dejado la Biblia, yo solo en mi cuarto me puse de rodillas y acepté a Jesucristo. Y como había aprendido que había que bautizarse, esto es algo un poquito chistoso. En La Victoria, nosotros había un hidrante, y nosotros habíamos abierto una área del hidrante y manteníamos botaba agua permanente, y había hecho una especie de un lago alrededor. Ahí nosotros nos bañábamos, qué sé yo, hasta nadábamos, qué sé yo. Y yo sentí el deseo, sin ni siquiera haber visitado la iglesia, sentí el deseo de zambullirme ahí y bautizarme, yo solo. Bueno, me bauticé. Fue un domingo. El próximo lunes decidí asistir a una de las iglesias que había allá. Había una católica, había una adventista, y decidí participar en una pentecostal. Empecé a practicar en la pentecostal. Allí conocí a ciertos personajes que ya eran cristianos y que venían de la calle, personajes a visitar la iglesia y esas cosas.
Inmediatamente empecé a hacer curso por correspondencia. Yo solicitaba el curso, me lo enviaban, yo lo llenaba, luego lo remitía otra vez hacia atrás al instituto que me lo enviaba, y luego entonces ellos me lo corregían y me lo enviaban ya corregido. Ese fue el método que usé en esos tiempos para estar investigando con personas que tuvieran más conocimiento que yo ya, y eso fue rompiendo un poco mi duda. Pues empecé a asistir a la iglesia. En ese tiempo conocí a un señor que le decían Justo Escalante, que era colega también de el pastor que hoy en día, Ezequiel Molina. Esos tiempos eran ellos principiantes ya en esos tiempos de la palabra de Dios, todavía no tiene la resonancia que tiene hoy hace mucho tiempo Ezequiel Molina. Y el Señor cayó allá Justo Escalante por violación. Me ayudó bastante ese señor, aprendí muchas cosas con él. Una de las cosas que aprendí con él era que yo le decía a él, Escalante, yo no estoy sintiendo el deseo que sentía antes de acostarme con hombres. Y Escalante me decía, Alberto, va a volver a atormentarte esa situación en cualquier momento. Tiene que estar preparado para cuando te atormente, sepa reprenderlo y someterlo en el nombre de Jesús. No le puse mucha atención a eso. Llegó el tiempo en que yo dirigí la iglesia allá. Empezaron a volver los sentimientos, atracciones e impulsos a mi vida, las dudas, siempre, pues conocí muchas personas cristianas de la calle que me dieron un apoyo inmenso en la cárcel por el avance que tuve tan rápido de carisma para hablar de la palabra de Dios y esas cosas. Y resulta que ya en el 1980 y comenzando el 88, salgo a la calle. Voy a vivir a la casa de una ministra pentecostal, en una habitación a su casa, que le agradezco muchísimo el apoyo que me dio, tanto estando allá preso como después de estar en la calle. Un apoyo inmenso. Empecé a participar en la iglesia de ella, la iglesia de la pastora Andrea López, ya fallecida hace muchísimos años. Ahí cogí la doctrina, fui bautizado. Pero déjenme decirle que el simple hecho de no encontrar lo que en verdad necesitaba en la iglesia me llevó a caer en las dudas, los sentimientos de las dudas otra vez, las atracciones al sexo, preferencias sexuales homosexual, y un sinnúmero de cosas empezaron a volver a manifestar, llegar a mí, sentimientos, y al no conocer la forma, cómo combatirlo, caí entonces en la depresión de preguntarme por qué siento yo estas cosas si ya soy cristiano. ¿Por qué estas cosas me siguen atacando? Joven muchacho, joven al fin, sin experiencia de estas cosas,
y no había la confianza de sentarme con alguien, abrirme para explicarle. Tampoco había la facilidad en la iglesia de personas que tuvieran el discernimiento y esas cosas y se ganaran mi confianza para yo explicar lo que sentía. Bueno, siempre me he definido como una persona, ¿cómo se explica? Mucho mejor, sincera conmigo mismo y sincera con las cosas que hago. Nunca me ha gustado tener doble personalidad o doble cara, como dicen las personas. Me invitaban a predicar aquí una iglesia aquí, otra allí, y yo predicaba, pero me decía a mí mismo, ¿y en qué puedo ayudar a una persona si yo necesito ayuda? ¿Y por qué me hostigan tanto para que predique aquí, allí, allá, solo porque soy un expresidiario, que fui tigre por allá? Esos eran mis análisis personales míos. Y además no estoy viendo en la iglesia con quién tiene esa confianza para yo poder explicarle lo que me pasa y esas cosas. Pues decidí abandonar la iglesia. Ya bautizado, volví a la calle otra vez. Y déjenme decirle que se cumplió en mí lo que dice la palabra. Fui 7 veces peor que antes de haber conocido la palabra y haber venido a Jesucristo. Mi vida se volvió un caos, mi vida se volvió un desastre. Pasé todas las penurias que puede pasar un ser humano: robo, violencia, pleito, de todas las cosas que pueden acontecer, acontecieron en Alberto. Pero había una cosa que siempre Alberto nunca se cansó, y fue de investigar, fue de meditar, fue de leer. Mayormente seguí leyendo la Biblia por encima de toda reverdía, por encima de todo. Y yo decía, pues aquí tiene que haber algo que me ayude con mi problema. Porque yo veo que las demás personas aparentemente no tienen sentimientos opuestos. Porque los veo felices en la iglesia y aparentemente no tienen ningún problema, no tienen nada tragado. Eso era mi análisis. Y como no había esa confianza en la iglesia con ninguna persona para que me explicara sus problemas, la realidad, la verdad, y yo le explicara también mi realidad, mi verdad también, pues me refugiaba directamente en mis cosas propias. Y déjenme decirle que ya al irme a los Estados Unidos, allá estuve preso en una cárcel. Estando preso en esa cárcel, volví otra vez a entrar a la iglesia y volví otra vez a participar de las cosas de Dios. Y me propuse que esta vez lo iba a lograr. Pues nada, pasó lo mismo. No había una liberación en mi interior y sentía y seguía el pasado martillándome, seguían los sentimientos negativos manifestándose en mí, llegando a mí y manifestándose con libertad, y me sacaron nuevamente otra vez.
De ahí fui deportado, vine a República Dominicana, volví otra vez a las andanzas del mundo y recuerdo que cuantas veces conversaba con X, cualquier cristiano, tratando de buscar un apoyo y hablándole de las cosas que yo había conocido ya de la Biblia, la respuesta que recibía de esa persona era: eso no es importante, porque mayor pecado tiene el que sabe lo bueno y no lo hace. Así que usted lo que va para el infierno. Esa es la respuesta que yo recibía. Y el que no se congrega se lo va a llevar el diablo. Porque dice la Biblia así, 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 así. Seguí mis andanzas. Déjenme decirle que volví a caer nuevamente a la cárcel ya en los 90. Volví a caer en la cárcel y en esta fue la etapa que fui control en la cárcel, que pasaron todas las circunstancias que ya he explicado en algunas entrevistas: pleitos, incendios, violencia, rotura, de todo en la cárcel. Y al salir de esa cárcel, volví otra vez a la calle a hacer y deshacer. Resulta que caí preso en San Pedro. Allá en San Pedro me encontré con que había muchos jóvenes que eran ser alfabetizados. Empecé a trabajar con ellos y ahí me introduje nuevamente a la iglesia, porque siempre estaba dispuesto. Lo que no tenía era el conocimiento para enfrentarme a mí mismo y enfrentar las adversidades que me debilitaban y me hacían volver hacia el mundo. Allí participé también en la iglesia, estudios bíblicos, de todo. Salí de ahí, volví a la calle otra vez, a mis andanzas. Volví y caí a La Victoria. Esta vez tuve el área de Alaca, caí preso por una pistola, que fue la última vez que estuve preso y jamás volví a caer en ninguna cárcel. Allí, tratando de ayudar y motivar a las personas de mi celda, las que vivían conmigo en mi celda, viviendo en la celda 15, empecé a motivar para que hiciéramos estudios bíblicos, leyéramos la Biblia, y empezamos a hacerlo un grupito. Entre ese grupito estaba un predicador que, para la gloria y la honra de Dios, esa parte le ayudó mucho y hoy en día es un siervo de Dios. Se llama Cookie, del sector de Gualey. Debatíamos y estudiábamos la Biblia cada noche. Se integraron casi todos los presos que estaban en esa celda y leíamos la palabra. Porque nunca fui una persona egoísta y siempre tenía el deseo de ayudar a los demás a que se acercaran a Dios. Aún yo entendía que yo no había podido lograrlo. Salí de ahí, empecé a participar en la iglesia de mi hermana, la que participa mi hermana y mi familia.
Duré un tiempecito ahí participando. Luego volví y caí. Y volví a mis andanzas otra vez. Estando viviendo en el 27 de febrero también, empecé a leer la Biblia conjuntamente con unas vecinas y caímos y fuimos a la iglesia, empezamos a compartir en la iglesia, pero volví y me caí. Viviendo en Invivienda, allá también empecé a hacer estudios bíblicos con un grupo de jovencitos, que hoy la mayoría son cristianos también, y volví y me caí. Eso es para que ustedes vean la secuencia que tiene un ser humano para poder lograr un propósito alguna vez. El niño, cuando quiere caminar derecho sin caerse, soporta muchísimas caídas. Se parte muchas veces la boca, pero nunca pierde el deseo de lograr pasar el proceso. Yo nunca perdí la esperanza de pasar el proceso. Tantas veces me caí y tantas veces me levanté, y aún caído nunca perdía la esperanza de pasar el proceso. Y vine caída tras caída, caída tras caída, y había una palabra que siempre la mantenía aquí en mi mente, y era una palabra que dejó plasmada el apóstol Pablo cuando dice: caído pero no destruido. Y aún después de caerme, habiendo vuelto a las andanzas como el perro que vuelve al vómito, le decía a Satanás: un día lo voy a lograr. Pero hay una cosa, que si 100 veces me esclaviza, 100 veces me voy a liberar. Porque voy a empezar el proceso y lo voy a lograr. De ahí en adelante, pasó un tiempo en mis andanzas callejeras y siempre clamaba a Dios, siempre meditaba, siempre leía la Biblia, siempre estaba buscando, investigando, meditando. Y en esas tantas investigaciones y en tantas meditaciones, di con personas a través de la red que sus orientaciones me fueron dando el conocimiento que no encontré en las iglesias, y fui aprendiendo a luchar. Fui conociendo los instrumentos para combatir los pensamientos, los sentimientos, los impulsos y los deseos, y mantenerlo bajo el dominio en el nombre de Jesús. Y la última vez le dije a Satanás: esta vez ya no me derrumbas. ¿Cuántas personas
dijeron y me enrostraron en mi cara que el diablo me iba a llevar, que yo era un perdido, porque ya no me importaba, ni me molestaba cometer el pecado. ¡Qué ignorancia de un ignorante! Porque lo que esos ignorantes no sabían es que dentro de mi interior conmigo mismo siempre hubo una batalla, aún haciendo lo que hacía. Y lo que me llevó a caerme muchas veces fue la sinceridad con Dios y conmigo mismo. Porque le decía a Dios, no voy a aparentar en una congregación lo que no soy. No voy a vivir en una congregación una doble personalidad. O me ayudas a conocer la forma de cómo enfrentar al enemigo, o me seguiré arrastrando como una culebra hasta el día que tú lo decidas. Pero ser hipócrita es una religión para complacer a personas con problemas como yo, con sentimientos ocultos tragados como yo. Jamás. Puedo estar caído, pero no estoy destruido, decía. Y esto lo digo porque hoy en día escucho a personas criticando a las personas que se caen, las personas que toman la decisión de apartarse por no vivir una doble vida dentro de la iglesia, por no ser hipócrita, engañarse a sí mismo. Que se lo va a llevar el diablo. Rechazarlo, mirarlo por arriba del hombro, y cuantas veces lo ves rostrarle la cara, el diablo te va a llevar. Eres un siervo del diablo. Yo le decía a muchas personas, puedo ser un siervo del diablo porque lo que estoy haciendo no es correcto, pero mi esclavitud no es voluntaria, ni nunca la voy a aceptar como buena y válida. Siempre seré un rebelde en contra de mi esclavizador, Satanás. Y a él se lo decía en mis meditaciones. Lograste derrumbarme. Estoy caído, pero no estoy destruido. Ni mucho menos voy a aceptar como buena y válida la esclavitud en la que tú me tienes sometido. Y desde esa esclavitud, a quien podía ayudar, ayudaba. Por encima de mi esclavizador. Y llegó el día en que empecé a utilizar los instrumentos para combatir a Satanás y combatirme a mí mismo y fortalecerme
y mantenerme en pie de batalla 24/7. Y déjenme decirle que de ese tiempo acá han pasado muchas batallas y hay un solo vencedor en el nombre de Jesús y se llama Alberto. Porque mi oponente ha sido derrotado siempre con el instrumento principal que conocí a través del Espíritu Santo de parte de Jesucristo. Resistencia. Resistí al diablo y él huirá de vosotros. Pero hasta que yo no conocí la verdad de que el poder de Dios es ilimitado y el poder de Satanás es limitado, no entendí la importancia de la resistencia. Satanás tiene un permiso con un límite para enfrentarme. Y solo tengo que utilizar el instrumento de la resistencia, negándome siempre a lo que él me dice, me impulsa a que lleve a la práctica, diciéndole que no. Y cuando termine su permiso que le fue dado, él tendrá que marcharse y yo sigo en mi misma posición. Por eso, tú que estás caído, tú que lo has intentado 10, 15 veces, 20 veces, no te desanimes, que está caído, no está destruido. Tú que estás en una congregación 10, 15, 5 años, tantos años, viviendo una vida inmoral, con doble personalidad y aparentando lo que no eres, llamándote siervo de Jesucristo, busca la sinceridad contigo mismo y aprende a serle sincero a tu Hacedor. Aprende a serle sincero y actuar con responsabilidad delante de los hombres y delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. He visto casos que me han roto el alma, pero dice la palabra que no hay nada que se haga en las tinieblas que un día no salga a la luz. Y no sale a la luz para hacerte daño, sino para convencerte y hacerte ver que debes sincerizarte contigo mismo y con Dios. Voy a poner un caso de ejemplo que me partió el alma y me sigue teniendo el corazón roto y sigo clamando a Dios cada día. Es el caso de un cantante cristiano brasileño que desde muy niño estuvo en la iglesia, un cantante excelente, con mucha fama, cantante de conciertos cristianos. ¿Y cuánta gente se convirtieron, vinieron a Cristo a través de la adoración de ese joven? Pero ese jovencito vivió dentro de la iglesia una vida de doble moral. Y él mismo confiesa hoy en día que se preguntaba ¿cómo lo hago? Porque le voy a hacer daño a muchas personas que dependen de mí. Ya él siendo adulto. Y no aguantó más un día. Y dice que su mamá lo sabía, su familia lo sabía. Pero no decían nada. Se callaban. Bueno, ellos sabrán por qué lo hacían. Pero llegó el tiempo en que él
No aguantó más y cayó. Es tan cruel el caso de él que hoy se convirtió en una mujer. Y las críticas y el rechazo y las murmuraciones han llovido como un torrencial sobre de él. Pero déjenme decirle algo. J.A. está caído. Pero ese adorador de Dios no está destruido. Y muchos que han caído no están destruidos. Solamente nos consta orar al Creador por ellos. Interceder por ellos cuando ellos no pueden. No mirarlo por encima del hombro. No decirle lo que ellos saben. No decirle el diablo te va a llevar. Ya te perdiste. No, jamás. Jota está caído. No está destruido. Muchos homosexuales, muchos violentos, muchas personas con sentimientos tragados que no lo han podido vomitar por la falta de confianza y la falta de conocimiento, hoy están caídos, pero no están destruidos. Y yo soy lo que creo que un día se van a levantar. Se van a levantar un día en el nombre de Jesús. Estoy seguro. Y por eso nunca me canso de orar a Dios por esas personas que hoy están caídos, pero no están destruidos. Qué bueno es hacer leña del árbol caído. Excelente. Muy excelente. Porque solamente el que está caído sabe el dolor que produjo esa caída. Y sabe la tristeza que le produjo esa caída. Jota hoy puede sentirse muy bien quizá, convertido en mujer, pero sigue siendo un hombre. Pero solamente él sabe el dolor que siente por dentro y lo duro que es para él haber tenido que enfrentar todas las lluvias que han caído sobre él, desde bocas inhumanas, desde bocas sin conocimiento, que parece que nunca han tenido un dolor, de cuántas bocas con doble moral en una congregación llamándose siervo de Jesucristo y diciendo boca llena, tengo 30 años, tengo 20 en el Evangelio y nunca me he apartado de Jesucristo. Hipócrita. Nunca lo ha hecho en público por hipocresía, pero eres un caído dentro de tu propia congregación. Muchos degenerados dentro de su propia congregación. Y déjame decirte que tu vida es más difícil que aquellos que están caídos, porque te acomodaste con tu doble vida. Si no la enfrentas nunca, te vas a morir como un siervo de Dios y te van a enterrar como un siervo de Dios, pero vas a resucitar como un siervo de Satanás.
Es tiempo que oremos. Es tiempo que nos sacrifiquemos por el prójimo y que dejemos de echar más leña al fuego del caído. Ahí tengo el caso del samaritano. ¿Saben ustedes que Samaria se tenía en el pueblo judío como personas renegadas y publicanos? Más sin embargo, Jesús puso un ejemplo con un samaritano, donde una persona necesitando de la obra, de la ayuda de un puritano, caído, no estaba destruido. Y la única persona que pasó y se detuvo fue el samaritano. Y no solo le dio el ayuda, sino que lo llevó al hospital y dijo, lo que sea, yo lo pago para que él sea saneado. ¿Cuántas personas estamos hoy dispuestos a sacrificarlo y a pagar el precio para que otra persona sea sanado y sea levantado de su caída? ¿Cuántas estamos haciendo eso? ¿Cuántas le estamos haciendo? No estamos poniendo un pie sobre el caído para que se quede en el suelo mayormente, muchas veces. Señores, que Dios le bendiga mucho, que Dios le guarde. Y su hermano y amigo Alberto Peguero estará siempre orando por cada familia en cada rincón de la tierra, deseando y pidiéndole con lágrimas al Creador que ayude a cada familia en su proceso. Dios le bendiga mucho, Dios le guarde mucho, que la paz del Señor more en sus hogares, en su mente y en sus hogares, y en su corazón. Hasta un próximo comentario. Dios le bendiga.